Bueno, arranquemos, perdón la demora, sé que había problemas de conectividad, es un momento raro, es raro estar hablando acá, como decía el otro día Andrea, desde casa, pero bueno, estamos todos más juntos. Eh, Espero o sea, la alegría de todo esto es que estén en casa, que se estén cuidando. Esto también va a pasar. Bueno, y nosotros vamos a hablar de lo nuestro, es un tema un poco tedioso, por eso intenté hacerlo para este rato cortito lo más didáctico que pueda, ¿sí? Eh, el mundo cambió mucho y en todo sentido, y el 3D nos trajo la posibilidad de diagnosticar a nuestros casos de manera distinta, y les voy a contar un poco lo que hace un tiempo que venimos haciendo con la Combin, ¿sí? Hola. Bueno, a ver si pasa. ¿Pasa? Acá no pasa, Mariano, y ya tampoco, ¿no? No, no, acá tampoco. ¿Es un problema de conectividad de ustedes? Estoy viendo. Debería pasar. Con las. Estoy con las teclas, ¿eh? Estoy con las teclas, estoy con el Sí, sí. puntero. Con el mouse tampoco. Y con el mouse si haces un clic, no te pasa para la otra diapositiva. Ahí pasó. Ahí pasó, Marian. Sí, ahí está. Bueno, para el que tiene ganas de leer papers, tenemos muchos para contarles. Yo pongo acá los más relevantes, en donde, a ver, lo que empezamos a ver desde que empezamos a trabajar con Coinbin es el problema que tenemos en los adultos con recidivas, en donde la expansión se hace muy difícil por la poca cantidad de hueso a tratar, ¿no? Eso es lo que llegamos a descubrir. Antes, con una radiografía, por más buena que sea, no llegábamos a darnos cuenta la cantidad de hueso esponjoso, cuánto alveolar, cuánta tabla teníamos, ¿no? Y lo peligroso que esto significaba, con toda la consecuencia de dehiscencias, de fenestraciones. Bueno, y hay un montón de papers que avalan, que después yo se los dejo a Mariano, para no hacérselos tan tedioso, la utilización de Combin para poder evaluar la cantidad de tabla, la cantidad de hueso, no para todos, sino por rutina, pero sí en un adulto, van a ver acá, que en realidad son adultos jóvenes, la poca cantidad de hueso que encontramos, y no son casos buscados, ¿no? Son hallazgos, digamos, ¿no? Por seguir el protocolo que seguimos con la doctora Eva Citano y todos los docentes de la diplomatura, y bueno, agradecer a Adriana Pascual y al doctor Francisco Salas que nos ayudaron a armar ese protocolo tan interesante. En realidad, yo con esto que les quiero dejar, ¿no? O sea, ¿cuáles son las herramientas que hoy tenemos para hacer ortodoncia con alineadores? Y es una gran herramienta que voy a tratar de mostrarles hoy cómo lo utilizamos, la Combin, que nos va a permitir hacer esta ficha de diagnóstico que todos conocemos, hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico distinto, y a partir de ahí poder realizar un plan de tratamiento más personalizado, más exacto, ¿no? Porque también tenemos que comprender que los alineadores, que, como decían las chicas en las charlas anteriores, perdón Adrián, todos los dictantes anteriores, esto empezó no hace tanto, ahora 20 años, cuando hablábamos de soluciones estéticas, ¿no? Pero bueno, el mundo lo tomó, creo que lo empezaron a tomar más los pacientes, y después lo tomamos nosotros los ortodoncistas, y en el afán de estudiar, de aprender, empezamos a conocer otras ventajas que nos da la biomecánica de la ortodoncia con alineadores, no solo la estética, ¿no? Bueno, siempre hablamos del control del anclaje, ¿no? La acción y reacción que tanto nos cuesta o nos costaba con otras técnicas de ortodoncia que tanto tiempo hicimos y que tantas maravillas hacen. Pero bueno, por ahí yo siempre digo ahora, ¿no?
si me hubieran escuchado hablar 15 años atrás, yo hubiera dicho, bueno, no hay reacción. La verdad es que hoy sabemos que sí hay reacción, pero es mucho más controlable, ¿no? Yo puedo ejercer, puedo secuenciar mis movimientos y decir, bueno, muevo esta pieza dentaria, muevo este sector, y si yo muevo 3 piezas dentarias voy a tener todas las otras piezas dentarias de anclaje, ¿no? Para que mis movimientos sucedan exactamente. Por eso puedo decir, de alguna manera, este diente lo muevo, este diente lo expando, y ahora lo vamos a ir mechando un poquito todo eso, ¿no? Y también comprender que hay una curva de aprendizaje, que esta es una, para no desilusionarnos, ¿no? Es una técnica, como decía recién, muy nueva, en definitiva, ¿no? Si bien los conceptos de diagnóstico y de planes de tratamiento son los mismos, hay una curva de aprendizaje para manejarla, que lleva un tiempo, todo este tiempo que estamos acá, en cuarentena, además de para estar con los de uno, con la familia y cuidándonos, también sirve para esto, ¿no? Para formarse. Y bueno, y esta curva de aprendizaje hace que uno pueda hacer unos tratamientos de ortodoncia con alineadores que no eran pensados, ¿no? Un tiempo atrás. Entonces, ¿qué dicen, ¿no? Los estudios, ¿no? Sobre la expansión, ¿no? Si viéramos acá, me están pidiendo mucho que no use el puntero porque sé que sale una marca, pero en realidad acá lo que dice es que la espesura de la cresta alveolar define los límites del movimiento ortodóntico, ¿no? Algo que es tan básico, pero es así, y desafiar esos límites puede resultar en efectos colaterales y iatrogénicos para el soporte periodontal, provocando a menudo dehiscencias y fenestración. Los movimientos de ortodoncia más críticos incluyen, para este tipo, la expansión de los arcos dentales, que tan bonitos nos los dejan, y los movimientos de retracción anterior y protrusión y traslación. Brevemente, no les voy a dar una clase de combin, ni mucho menos, pero para que podamos sacarle el mayor provecho a esta charla, es conocer una combin. Yo sé que hoy no está al acceso de todo el mundo, de todos los pacientes, todos amaríamos trabajar con combin, pero ya va a llegar, ¿sí? Como cuando hacíamos ATM, y nos costaba tanto pedir una resonancia, y hoy es imposible, todo el mundo sabe que diagnosticar un disco sin una resonancia es muy difícil. Bueno, acá y en ciertos y determinados casos son maravillosos. ¿Cómo se ve una combin? Como una pan, ¿sí? O sea, uno tiene que respetar los mismos grises, no es nada difícil, ¿sí? Cuanto más cortical hay, más blanco, ¿sí? El esponjoso se ve de la misma manera que en una pano. Y yo, si tomo una zona, este es un incisivo, en donde, vamos a ver, yo les marqué para que sea más fácil de leer, para los que no están acostumbrados, esa es la cortical vestibular, la vuelvo a sacar y la vuelvo a poner, como hacíamos en la época que teníamos o dibujábamos las resonancias, cuando enseñábamos a leerlas. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Esa es la vestibular, esa es la palatina, y ahí está la pieza dentaria, ¿no? Y la voy a volver a sacar, y la voy a volver a poner, para que se les haga el ojo. Entiendo que hay mucha gente que sabe leer esto perfectamente, pero para aquellos que no, para que esto nos sirva un poco, ¿no? Y dentro de la biomecánica, ¿cuáles son los movimientos que es obvio y todos los conocemos, que son habituales, ¿no? Yo podría decidir expandir, como está sucediendo acá arriba, es difícil hablar así, no veo la aprobación de las caritas. Puedo cambiar la inclinación o el torque de mis molares o de mi sector posterior, obviamente si la inclinación me lo permite, ¿no? Si tengo molares o premolares retroinclinados, o con torque negativo, puedo comprimir y puedo retroinclinar. Si estuviese indicado, ¿no? Estoy diciendo, no es para todos los casos, es como, si puedo expandir porque tengo huesos, si puedo proinclinar, o como está sucediendo acá abajo, puedo protruir o retroinclinar. Pasó. Bueno, no importa. Eso es básicamente lo que quiero dejarles de la biomecánica, ¿no? Yo puedo decidir que expando, un poco ya lo contó Euge la semana pasada, después cuando vean biomecánica nuevamente, y mañana lo va a contar Betu cuando hable de plan de tratamiento. Entonces, yo puedo expandir y si me lo amerita,
el tratamiento, ¿no? O puedo, si yo estoy sobre la cortical y es imposible expandir, tal vez pueda retroinclinar, o proinclinar, perdón, si me lo permite la inclinación de los molares, puedo proinclinar, y una vez que lo tengo dentro del esponjoso, recién hacer un movimiento de expansión, o solamente quedarme con el movimiento de proinclinación. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ir viendo. Eso es lo importante de conocer de a poco la biomecánica y las ventajas de la ortodoncia con alineadores, que va un poco más allá de la estética ya. Les traje 4 casitos, que son pacientes de la diplomatura, que damos en la SAO, de ortodoncia con alineadores, y que están todos bajo este protocolo, ¿no? Entonces, nos vamos a meter con Franco, un caso sencillo, una clase 1 molar y canina, con un apiñamiento del maxilar superior e inferior. Su motivo principal era el apiñamiento anterosuperior, no iba a hacerse ambos maxilares, solo pudo acceder a hacerse el maxilar superior, queríamos mejorar esa sonrisa. Por supuesto, una recidiva de un tratamiento anterior. Fíjense que es un paciente de 24 años, ¿no? Y cuando fuimos al estudio tomográfico, observamos pérdidas ya de cortical vestibular, fundamentalmente a nivel de caninos e incisivos centrales superiores. Este es Franco, esta es su sonrisa inicial, queríamos mejorar esa curva, queríamos poder redondear, hacerla un poco más simétrica, más allá de poder cambiar las inclinaciones, las rotaciones, ¿no? Además era un tratamiento muy limitante, porque solamente teníamos posibilidad de manejar el maxilar superior, y encima sin hueso, ¿no? Bueno, lo dividimos en 2 etapas, es un tratamiento solo de maxilar superior, como dice acá. Lo que ven en verde es lo que se programó, ¿no? Se dan cuenta que es una superposición del escaneo del paciente, ¿no? Lo que se ve grisáceo es como vino el paciente, lo que se ve verde es como se programaron los 10 o 11, no me acuerdo, movimientos de su primera etapa. Lo que ven en azul son los attachments, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos en la primera etapa? Realizamos una primera desrotación de las piezas rotadas y una leve proinclinación de 12, 13 y 11, y bueno, después solucionar el resto de las rotaciones, y esto fundamentalmente para ubicarlo dentro del esponjoso, y ahora vamos a ver cómo. Así empezó su segunda etapa, y entonces, bueno, no voy a explicar tratamiento porque no es lo que me toca, sino quiero que vean cómo secuenciando el tratamiento, con un buen diagnóstico, gracias a una Convin, pudimos elegir, y conociendo la biomecánica, pudimos elegir qué movimientos hacer para devolverle la sonrisa a este paciente, que en definitiva, como decía Andrea, lo único que le importa es la selfie, además de que nosotros pensemos en la función y lo demás, pero no dejándolo con una recidiva obvia o con deficiencias y penetraciones en 5 o 6 años, ¿no? Ese es el resultado final, dentario. Lo que ven arriba es el antes, lo de abajo es el después, y en el medio es la evolución de los renders, su antes y su después, sus radiografías antes y después, y esto es lo que quiero empezar a ver, ¿no? Esta es una Convin. Bueno, ya no discutimos más. Antes, al principio discutíamos, se paralelizan las raíces, el movimiento coronario. No, bueno, de eso no voy a hablar porque la evidencia científica es enorme, pero bueno. Y acá vamos a la Convin. Si ustedes ven, este es como para poder leerla, ¿no? Esta es la inicial del lado derecho, y esta es la final, o sea, lo que evaluamos al final del tratamiento del mismo sector. Entonces, si yo quiero venir acá y ver cómo estaría mi incisivo, el corte del incisivo sería el 25, ¿no? Entre el 26, 25 y 24 en el inicial. Entonces vengo acá y busco estos cortes, ¿no? 25, 26, y en la final, el central también debería ser 25, 26. Uno tiene que leer el corte, ¿no? Entonces, y nos encontramos con esto. Esta es la inicial, y esta es la final. Fíjense que solamente fue la recuperación de esa tabla vestibular, solamente fue por un diagnóstico que nos mostró que debíamos
primero proinclinar para poner la raíz dentro del esponjoso. Y ahí les muestro, ¿no? Lo que ven en fucsia es la tabla vestibular que está interrumpida, y ahí lo vemos cómo se recupera en un año tuvo este chico de tratamiento. Solamente es una cuestión de diagnóstico, porque la técnica nos lo permite. Se entiende, esta técnica lo que tiene es que uno puede individualizar y secuenciar los tratamientos, ¿no? Los movimientos. Puedo decidir, bueno, primero voy a retroinclinar o proinclinar, como en este caso, y después voy a hacer el resto de los movimientos, ¿sí? Una vez que lo tengo en el esponjoso, ¿no? Esto es el antes, donde casi no distinguimos cortical vestibular. Se lo dibujé así para que sea más fácil de leer. Y este es el después. ¿Con qué? Con una pequeña proinclinación, ¿sí? Primaria, para poder, se lo voy a retirar para que lo puedan ver, ¿no? O sea, a mí me gusta que se pueda leer bien la TAC, ¿no? O sea, lo saco y lo vuelvo a poner, por si hay alguien que no lo lee fácilmente. Y acá estamos en la tomografía final. Las flechas azules marcan, ¿no? Marca la reconstrucción de la cortical. Lo mismo en el canino, fíjense, no sé si lo llegan a leer, a ver, ¿no? Igual ahora lo vamos a poner en detalle. Esta es la inexistencia de cortical vestibular en el canino superior derecho, y fíjense lo que se genera por conocer hacia dónde, ¿no? Es todo diagnóstico. Todo diagnóstico con una técnica que nos permite movernos de determinada manera, ¿no? Esto es el antes y esto es el después, con la recuperación de la cortical, también en el canino. Y ahora si nos vamos del otro lado, lo mismo, ¿no? Si yo voy a buscar el corte del incisivo, acá el corte es el número 2, 3, sí, perfecto, 2, 3, y en la final el corte también, 3, 4, ¿no? Eso es como lo numera la casa radiográfica. Y ese es el cambio cortical que encontramos, ¿no? Son hallazgos, ¿no? No es que, bueno, en realidad movimos sabiendo, pero bueno, no esperábamos tantos buenos resultados, ¿no? Este es el antes, y esto es lo que logramos después. ¿Por qué? Porque sabíamos a dónde mover la pieza dentaria y la técnica nos lo dejó. Ese es el antes y el después. Lo mismo el canino del otro lado. Ese es el antes y ese es el después. Bueno, ese fue Franco. La próxima chiquita es Melanie, también de la diplomatura. Creo que esta la atendía María José, si no me equivoco. Melanie es una clase 1 canina, también es un tratamiento anterior, con extracciones de los primeros premolares. Tenía espacios residuales entre sus caninos y premolares, en distal de laterales, y un pequeño apiñamiento inferior. Y el motivo principal de su consulta eran los espacios residuales, ¿no? Post-extracción o recidiva, y en el estudio tomográfico veíamos la pérdida de cortical a nivel vestibular de caninos, de incisivos y de premolares, de los premolares que nos quedaban, ¿no? Esa es su sonrisa inicial, esas son sus fotografías. O sea, cuando vemos la tomografía, sabíamos que íbamos a necesitar, o sea, quiero decir, ¿cuántas veces uno realiza el tratamiento y decimos, bueno, redondeemos, mesialicemos, manejemos la guía, respetemos la llave canina, y la verdad es que estábamos sacando las piezas dentarias fuera de la cortical. Lo que yo quiero mostrarles acá es, yo puedo hacer esto, no es un ejemplo cualquiera en este caso, ¿no? De esta chiquita. Yo puedo pedir que me vestibularicen las piezas dentarias, como está sucediendo acá, o sea, que se vestibularizan en cuerpo, y raíz, por supuesto, como estamos ejemplificando acá en el 15, en el 16 y en el 17, porque el plan de tratamiento va a ser mío en base a mi diagnóstico,
O puedo, si me lo permitiese el torque, generar un torque positivo, ¿sí? Se me lo permitiera, o sea, si tuviera un torque negativo en el sector posterior. O puedo primero torquear y después vestibularizar, ¿se entiende? Es difícil, a ver si creo que sí. Entonces, ¿qué hicimos, no? Vuelvo a repetir, lo que vemos verde, perdón, lo que vemos en verde es como debería terminar la primera etapa, y lo que se ve más clarito es como inició. Entonces, en la primera etapa programamos un cierre de espacios residuales del maxilar superior por retrusión de los 4 incisivos, sin torque, que es lo que vimos en las radiografías, ¿sí? En las tomografías. ¿Para qué? Para ubicar las raíces dentro del hueso esponjoso, ¿sí? Después un ligero torque positivo en premolares, también para mejorar la posición del hueso alveolar, y porque todos sabemos que si nos lo permite, la sonrisa mejora muchísimo, ¿no? Porque si bien no puedo expandir, al cambiar y aparecer esa corona clínica, rellena un poco estos vestíbulos, estos corredores vestibulares, ¿no? Y en el maxilar inferior se programó una pequeña retroinclinación de canino a canino, y una rotación de segundos premolares. Después tuvimos una segunda etapa, donde además de las rotaciones de los laterales y caninos, se programó una retroinclinación de los centrales, y se comenzó con la nivelación, ¿no? Por eso tiene los attachments que se ven ahí en azul. Por además de extruir un poco los attachments, todos sabemos, ¿no?, que si nos lo permite, podemos usar un poco el attachment para extruir, y también para incluir las piezas vecinas, y así nivelar más sencillamente. Son las cosas de la técnica que creo que esto lo conocemos todos ya. Y en el maxilar inferior se programó la rotación de incisivos y caninos. Tuvo una tercera etapa. Estas chicas son tratamientos muy rápidos porque estaban acelerados, entonces creo que ya hablamos mucho, igual van a hablar de aceleración, cambiamos los alineadores cada 10 días. Perdón. Entonces, en la tercera etapa se programó para terminar de rotar el sector superior derecho, para terminar la nivelación anterior. Los primeros premolares superiores llevan attachments porque intentamos verticalizarlos. No sé si llegan a ver las sombras, perdón, de gris y de verde, que hablan de la verticalización en este setup, ¿sí? Bueno, y en los anclajes en los inferiores, los attachments en los premolares inferiores, para terminar de rotarlos, y los mismos attachments los utilizamos para incluir un poco el sector anterior-inferior. Bueno, esto fue lo logrado, o sea, pudimos cerrar los espacios, manteniendo la llave, obviamente en una clase molar 2, porque estaba con extracciones, pudimos nivelar, pudimos cambiar las inclinaciones, las proinclinaciones, pudimos darle una forma distinta a esa sonrisa, a ese arco, sin perder nada de hueso. Esto es lo que hablábamos, ¿no? 34 alineadores, 3 etapas, pero no llegó ni al año y medio porque, bueno, estaba acelerada. Pero solo acelerada con vibradores, no con mouse. Ese es su antes y ese es su después. Pero acá estamos mirando otra cosa, volvemos a lo mismo, está la guía, que es esto que nos dice dónde están los cortes del lado derecho en el inicio y del lado derecho en el final. Y esto es sector de premolares, que es donde decíamos que no tenía cortical, además del sector anterior. Fíjense la diferencia. En el inicio estamos buscando el corte 14, que es el primer premolar, 14 y 15 están mostrando el mismo, y este es el final, ¿no? Esto es lo que teníamos, esta dehiscencia, fenestración a nivel apical, más allá del tercio apical, y esto es lo que se logró en 16 meses, ¿no? Esto es su antes, y esto es su después. Un cambio de inclinación, ¿sí? Es un cambio de inclinación programado, ¿no? A causa del diagnóstico. Bueno, esto es el 19. 19 es canino en el inicio,
y acá también coincide en el final del lado derecho. Esto es antes, la tabla que teníamos, nada. Y esto es después. Lo recuperaba en un año y medio, ¿no? 16 meses. Ese es su antes. Ahí, ¿ya? No es fácil. Y este es su después. Y acá estamos en el lateral. 22 es lateral, ¿sí? De un lado y del otro, también sin cortical. Fíjense que son pequeños cambios de inclinaciones y la retrusión, ¿no? Acá, como sabíamos que estábamos en vestibular, que estábamos sin tabla, y teníamos un overset suficiente, y podíamos con el perfil, retruimos los 4 superiores. Y si no pudiéramos, tal vez hubiéramos retruido un poco los inferiores, ¿sí? Si no nos hubiera dado el overset. Y acá ya estamos en el incisivo, no era tan grande la pérdida, pero bueno, la posición dentro del esponjoso es 100 veces mejor al final. Y ahora vamos a la misma paciente, del lado izquierdo. Lo que vemos acá es el incisivo. No sé por qué no están dando el puntero. Se desconectó. Ahí está. Y el final, ¿no? No sé por qué no. Ahí está, perdón. Ahí está. La cortical vestibular del incisivo antes y después. A ver un poco para que imaginen el movimiento, ¿no? Si yo hubiese pedido que este diente se torquease, o sea, se retroinclinase, fíjense lo que hubiera pasado, ¿no? En la primera imagen. No sé si la llegaron a ver, lo voy a volver a repetir. Hubiera sacado el ápice totalmente fuera de tabla, ¿sí? Más allá de lo que estaba. En cambio, lo que pedimos fue una retrusión, y si después, perdón, fui para atrás, una retrusión, y una vez que lo tengo dentro del esponjoso, sí puedo pedir una retroinclinación. Espero que esté siendo clara, ¿no? Lo mismo, este es el 6, es el canino, no, es el lateral del lado izquierdo, antes y después. Este es el canino del lado izquierdo, antes y después. Y los premolares del lado izquierdo, antes y después. Bueno, esa fue Melanie, esta es Rocío, también una paciente de la Diplo, que hace una molar y canina con malposiciones, con diastemas maxilar superior, rotaciones superiores e inferiores, verticalización de los incisivos, falta de guía incisiva, guía canina izquierda. Su motivo principal eran los diastemas, la rotación del 22, era un recidivo anterior, de un tratamiento de patología fija, y en la combin el factor clave era la pérdida de cortical vestibular a nivel de caninos, no me tengo que tocar la nariz, e incisivos superiores, como cuesta. Bueno, esta es Rocío. Esas son sus condiciones dentarias. Nada muy complicado. Lo complicado en este caso era el hueso, ¿sí? O sea, la limitante de estos casos son hacia dónde podemos mover, ¿no? Entonces tuvo 2 etapas. Una primera etapa en que se realizaron las primeras rotaciones y la preinclinación de las piezas, en una posición muy retroinclinativa, y además para poderlas ubicar las raíces dentro del esponjoso, ¿no? Y una segunda etapa, una desrotación final, y una ligera retrusión del sector incisivo superior. Y tuvo una tercera etapa en el superior, que no fue en el inferior, porque nos costaba terminar de derrotar ese lateral, esa pieza 22, que tenía tip y torque, y tuvo toda una primera etapa sin attachment. Esa es de la primera a la tercera, y lo mismo en el sector superior. Esto fue lo conseguido, su antes y su después, también 3 etapas, 33 alineadores, 11 meses, también en una paciente acelerada, o sea que la cambiábamos cada 3 semanas,
perdón, cada 10 días, en vez de cada 3 semanas. Dentariamente este es su antes y su después. El cambio en la sonrisa, su antes y su después. Pero nosotros estamos acá no para ver eso, sino para ver las posibilidades tomográficas. Aviso que en la TAC final sigue estando, todos los que damos cursos sabemos que los estudios los tenemos que pedir antes del alta, si no nos quedamos sin el estudio final. Esa es la tomografía, la combin inicial, en oclusal y frontal, y esa es lo logrado. Bueno, y ahora vamos a ir viendo qué encontrábamos, ¿no? ¿Qué teníamos en las piezas dentarias? Si podemos ver acá, el 19, que es el canino, el 25, que es el central, son 2 tomas, ¿no? 25 y 26 del central, y lo recuperado a nivel tabla al final del tratamiento, ¿no? Estas son las finales. O sea, lo que yo quiero mostrarles es, cuando uno puede hacer un diagnóstico, y conociendo la biomecánica, puede decidir a dónde quiere dejar la pieza dentaria. Tal vez tenemos que resignarnos a decir, bueno, no se van a ver todos los cambios en un primer momento, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, cuando distalamos secuencialmente, y bueno, el paciente, ¿por qué? Porque para retener, para mantener el anclaje y poder distalar, por ejemplo, un 7, el paciente que viene por el central torcido, y bueno, va a estar por ahí 8 alineadores sin ver cambios anteriores. Esas son cosas que cuando uno empieza a conocer más de esta técnica, puede empezar a charlarlo con el paciente, decirle, bueno, fantástico, vamos a hacer esto, y para no hacerte una extracción, o para no hacerte tanto stripping, no vas a ver cambios los primeros 3 meses, por así decirlo, ¿no? O sea, empezar a conocer y a planificar claramente cada uno su plan de tratamiento, ¿no? En base a un buen diagnóstico. Y esto es del otro lado, el 6 acá es el lateral, y el 9 es el canino, nada de tabla, y fíjense la recuperación después de 10 meses de tratamiento, fueron 12. Cuando uno empieza a ver tomografías del maxilar inferior, creo que ni las rotaciones corregiríamos porque no hay tal. Yo les estoy mostrando gente joven, no quiero pensar en gente adulta mayor, ¿no? ¿Qué hueso tenemos? Bueno, todos sabemos que en los inferiores es bastante complicado también. Y estos fueron los cambios logrados en la cortical del 4, que es el lateral, y del 7, que es el canino, lo mismo acá. Y el último caso, ¿estoy bien de tiempo? Estoy bastante bien. Y el último caso, que también es de Diplo, y me gusta mucho, porque por ahí dentariamente muestra más. Es un chiquito que ahora se fue de viaje, y creo que era paciente de Caro, ¿no? De la diplomatura. Bueno, es una clase 3, canina y molar derecha, una clase 1, canina y molar izquierda, mucho apiñamiento maxilar superior e inferior, una mordida invertida izquierda. Él estaba muy preocupado por su apiñamiento anterior, tenía una leve mordida abierta, por así decirlo, anterior, o sea, mejor dicho, un overbite bastante disminuido. Y en el estudio tomográfico teníamos mucha limitación en la posibilidad de expansión a nivel de premolares superiores, ¿no? Esta era su sonrisa. Fíjense, esta sonrisa, lo único que uno ve cuando ve esta sonrisa es ganas de expandir, ¿no? Ganas de rellenar esos corredores vesticulares tan oscuros a una persona tan joven. Fíjense, ¿qué haríamos nosotros cuando vemos este maxilar, ¿no? Uno quiere verlo enorme, pero bueno, cuando uno empieza a contar con elementos como la TAC, o la combi, aviso que el FOB que utilizamos es un chiquito para poder tener
muy poca radiación, ¿no es cierto? Pero eso es de otro tema, hay muchos estudios hechos sobre la cantidad de radiación. Creo que cada vez los equipos son mejores, más nobles, más perfectos, y la radiación es cada vez menor. Bueno, entonces nos encontramos que no teníamos nada de hueso para expandir a nivel de premolares, ¿sí? Y además teníamos que descruzar el lado izquierdo, no sé si llegaron a ver esta mordida invertida. ¿Qué teníamos a favor? Un gran torque negativo de premolares superiores. Entonces eso son cosas que nos ayudaron a poder planificar no tanta expansión, como vuelven a ver acá. El verde es lo programado, y lo gris clarito es como estaba, y los azules son los attachments, ¿no? También este paciente realizó tratamiento, por supuesto, por ejemplo en este caso de apiñamiento inferior, hubo stripping, ¿no? Pero como no estoy describiendo el caso, soy breve con esto para poderle mostrar los hallazgos que tuvimos, y que en realidad es un cambio de paradigmas, ¿no? Es poder encontrar en esta técnica, como siempre decimos, ¿no? Herramientas para ciertos tipos de tratamientos. Así, como en un momento, una herramienta absolutamente estética para, como yo les decía, esos pacientes que nunca se van a poner brackets, y que arrastran, y que arrastran, y que arrastran su problema. Bueno, y esto empezó así, ¿no? Como una solución estética para un montón de gente que no quería hacer brackets. Por suerte hay un montón de gente en el mundo que piensa, estudia mucho, y en nuestro país también, y en Latinoamérica también, y que descubrimos, o descubrieron, o descubrimos, vamos todos descubriendo cambios en las técnicas que, además del gran beneficio estético, nos están empezando a demostrar que nos están dando otro tipo de herramientas, ¿sí? Nada es absoluto, ¿sí? No es que todo se hace con alineadores, no es que todo se hace con brackets. Somos todos ortodoncistas. Son todas herramientas nuevas de tratamiento, y cada uno sabrá en qué caso aplicarlo. Esto que nosotros descubrimos, a nosotros nos fascina, y por eso tenía tantas ganas de compartirlo con ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué descubrimos? O sea, ¿qué juntamos, ¿no? ¿Qué fue? Juntar la posibilidad del diagnóstico que nos da el 3D, y la posibilidad de biomecánica que fuimos aprendiendo en esta curva de aprendizaje que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, ¿qué se realizó en Pablo? Se realizó un tratamiento en ambos maxilares. En una primera etapa se realizó la proinclinación de todos los premolares superiores, incluido el primer molar, más el lado izquierdo, perdón, el lado superior derecho, una ligera expansión del lado superior izquierdo, con una, por supuesto que además empezábamos con las derrotaciones, que eran muchas, ¿no? Tuvo una segunda etapa que continuó con el cambio de torque de los sectores laterales y la derrotación final. Fue un excelente paciente, por eso fue muy rápido, porque se iba a vivir afuera, ya debe estar allá. Y tuvo una primera etapa de 11 alineadores, en donde sucedió esto. Tienen la vista bimaxilar, la del maxilar superior y la del maxilar inferior enoclusal, una primera etapa de 11 alineadores. Otra de 11, una segunda, con algunos attachments, porque necesitábamos, además de derrotar, nivelar, generar alguna extrusión del sector anterior. Y una tercera etapa de ajuste de 10 alineadores. Ese es el resultado final, dentario. Obviamente acá tiene una obturación inferior, tenía la indicación de reconstruir ese molar. Con una duración de 18 meses, 32 alineadores, 18 meses. Esa es su sonrisa final. Y esa es la combina inicial del maxilar superior y la combina final. Ese redondeo de arcada no tiene, creo que tiene como un máximo 0,4 de expansión en el sector que estaba cruzado. El resto es todo cambio de torque, por supuesto favorecidos por la retroinclinación, pero pudiendo controlar que no íbamos a expandir
que solamente íbamos a torquear, que la expansión fue solo la programada, ¿sí? Y que todo el resto fue un cambio de torques, o inclinaciones, como quieran llamar. Esa es la inicial y final del inferior, y esa es la transformación. Bueno, además tenía línea media corrida, ¿no? Tenía un par de cosas, fue muy buen paciente. El San Luis al final, ese es su antes, y ese es su después. ¿Y qué nos pasaba a nivel óseo? Y cómo lo dejamos, que es lo que nos compete hoy. Lo interesante de esto es, ¿qué está pasando a nivel premolares, ¿no? En este caso, fíjense que es el 13, que es la lectura del segundo premolar superior izquierdo, perdón, derecho, y aquí lo mismo, ¿no? O sea, lo teníamos totalmente afuera. ¿Y cómo nos iba a beneficiar en ese caso un cambio de inclinación, ¿no es cierto? Como nos benefició acá, fíjense. Esa es la cortical, casi inexistente en el inicio, y eso lo he logrado al final. Y acá está más en detalle. Fíjense, la cortical, acá está inventada, ¿no? Solo porque la pudimos dibujar. Y esa es la pieza dentaria. La voy a sacar y la voy a volver a poner. Ese es el antes. Y eso es lo que sucede con el cambio de torque. Lo voy a sacar, para que no lo puedo ver. Ese es el antes y ese es el después, del sector premolares, del lado derecho. Fíjense este, peor todavía, del lado izquierdo, el 11 es el, perdón, 11 es el primero. Esta es la inicial. Y esta es la final. Fíjense dónde estaba, ¿no? O sea, este es el segundo, ¿no? No teníamos nada. Nos beneficiaba el torque. Eso fue solo diagnóstico, ayudado por una combi, ¿no? Porque podríamos no haber tenido hueso lingual, ¿no? Ese es su antes, palatina, perdón. Lo que está rosa es la cortical, para los que no están tan acostumbrados a leer tomografía, lo voy a sacar y lo voy a volver a poner, porque me parece que así se hace más claro el ojito. Y eso fue lo conseguido por el cambio de inclinación. Ese es el antes y el después del segundo premolar. Y ni hablar a nivel molar, ¿sí? Fíjense acá lo mismo, donde estábamos, y fíjense ahora, un año después, a dónde está. Esa es la inclinación que tenía el torque que tenía ese molar, y miren dónde nos permitió dejarlo, ¿no? Bueno, ese es el antes, y ese es el después. Simplemente es, con las herramientas que tengamos de diagnóstico, poder hacer un buen diagnóstico. Y más allá del diagnóstico, poder hacer cada uno su propio plan, sabiendo que yo puedo expandir si tengo hueso, que puedo proinclinar si no tengo hueso y me lo permite el torque de las piezas, ¿sí? Ya sean posteriores o anteriores, o puedo, por ejemplo, si es imprescindible proinclinar, porque a veces no es posible, tal vez puedo comprimir para poderlo llevar, y me van a decir, no tengo, bueno, tendré que hacer un poco de stripping, o comprimir para llevarlo al esponjoso y recién ahí proinclinar, o puedo proinclinar y una vez que lo tengo en el esponjoso, por ahí expandir, ¿sí? Más o menos, espero haber sido clara
con los conceptos, ¿no? Sí saber que uno puede secuenciar el tratamiento. Yo puedo decir, bueno, en base al diagnóstico que yo tengo, necesito primero que proinclinen las piezas antes de expandirlas, ¿sí? O necesito que expandan, como hacemos cuando vamos a intruir, ¿no? Si yo tengo una retroinclinación muy profunda anterior, no puedo intruir, ¿sí? Primero proinclino y después intruyo. Es la misma biomecánica, el mismo sistema, ¿sí? Ese es el antes de Pablito, y esa es su sonrisa final, con un hueso sano, que es lo que nos importa, ¿no? Y con muchísimas menos riesgos de recidiva. Bueno, terminamos acá, todos los papers que necesitan, se los dejamos a Marian. Creo que las preguntas vienen después. Así que saben que me encanta contestar preguntas, lamentablemente no las tengo directas para podérselas contestar ahora. Espero que les haya servido, seguimos en contacto, nadie se mueva de su casa, por favor, ni porque se tentaron para comprar una vaquita. Esto lo hacemos entre todos, y bueno, ya vamos a salir y cuídense mucho. ¿Estás ahí, Marian? Excelente presentación, Gaby. En el caso de que tengan alguna pregunta, pueden dejar su comentario debajo de este video y luego la vamos a estar respondiendo en estos días. ¿Te parece bien, Gaby? De casa. Bien. ¿Listo? Acuérdense que para hacer un comentario... Así es. Los agradecemos a todos los que nos están viendo en estos momentos, que son muchos doctores, desde Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Argentina, España también, Ecuador. Así que les agradecemos a todos y nos vemos mañana con la presentación de la doctora Bettina Yaracitano. Muchas gracias a todos. No se la pierdan. Chao, chao. Chao.